¿Alguien la recuerda? ¿Por ahí la tienen presente, no? Más o menos, ¿cómo íbamos con esa idea del tiempo aristotélica? ¿Algún comentario, digamos? De que el tiempo es número del movimiento, es una magnitud. Exacto, ¿no? El tiempo es una especie de medida, según Aristóteles, ¿no? El tiempo es una especie de número y de pronto empieza a hablar de eso, ¿no? Bueno, ¿qué es este aritmos? Estos números, es una magnitud, exacto, debe ser continua esa magnitud, porque el movimiento es continuo. Entonces ahí lo que es importante de nuevo recordar es que Aristóteles asocia el movimiento al tiempo. Él dice, no es el movimiento el propio tiempo, como se había considerado, ¿no? Algunos pensaban que el tiempo era el movimiento del todo, otros habían pensado que el tiempo era el movimiento de los astros, no, entonces dice él, no, porque de pronto el movimiento, ¿no? Da lugar al tiempo, pero no cualquier clase de movimiento, entonces no es el movimiento el que da lugar al tiempo, porque no es cualquier clase de movimiento, ¿no? Hay un solo tiempo, mientras que hay muchos movimientos. Sin embargo, el tiempo es como una especie, lo habíamos dicho casi hacia el final, una especie como de accidente del movimiento. Porque si bien el tiempo no es movimiento, no hay movimiento, perdón, no hay tiempo sin movimiento, ¿no? Y ahí Aristóteles un poco asocia esa idea, ¿no? Pero bueno, no basta solo la idea, digamos, puramente física de que exista movimiento, sino también Aristóteles le añade la idea de que este movimiento, para que exista este número, debe haber una conciencia del movimiento que determine la hora. Que ponga el límite al tiempo, ¿no? Entre el pasado, el presente y diga ahora. Y entonces empiece el número, ¿no? Ahora sí ya se establece, ¿no? Pone el ejemplo de los durmientes de Cerdeña, un ejemplo que pues creo que es, digamos, de fácil acceso para todos, ¿no? Creo que todos hemos experimentado esas siestas random, ¿no? Así que 5 minutos y órale, ¿no? Pum, despiertas después de 7 días. Entonces, bueno, pues, y claro, tú crees que juntas los dos a horas, ¿no? Haces un solo tiempo, pero no. Lo que sucedió es que ahí no hubo conciencia. Entonces Aristóteles se pregunta eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces si no hay una conciencia que perciba? Esa idea de número, entonces hay que tenerla presente, ¿no? Es algo que agrega el sujeto. O la conciencia, ¿no? Vamos a decirlo así en estos términos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? De pronto Aristóteles e incluso sigue, ¿no? Estamos nosotros acuérdense, la física, libro cuarto de la física, capítulo 10, ya hemos avanzado hacia los capítulos 12 y 13 y avanzará todavía Aristóteles respecto a la idea de número, respecto a la idea de magnitud, respecto a la idea de continuidad, ¿no? Y todo esto que tiene el tiempo. Es continuo, ¿no? No, es decir, no lo puedes dividir así en partes y decir, bueno, hay dos tiempos, ¿no? Porque pues es uno solo, ¿no? Tú no puedes poner una barrera así, de la misma manera que el espacio, ¿no? Un poco es lo que también tenemos, ¿no? Cuando tú pones una barda, delimitas el espacio, ¿no? Sí, pero pues esa barda, en el fondo, pues también, si lo ves en un drone o en un dron de estos así, pues te das cuenta que pues, hay un lugar en el que el espacio no lo puedes dividir, ¿no? Si subes hasta el espacio exterior, pues te das cuenta que todas las barras que tú pongas, pues, o las barreras, pues nunca van a ser suficientes para dividir el espacio y decir tengo 7, 9, 20 espacios, ¿no? Pues es uno solo. De la misma forma el tiempo, ¿no? Es algo continuo. Eso aparece en la física, son los temas siguientes después de la definición. Recuerden esa definición, ¿eh? Es la definición clásica del tiempo.
El tiempo es la medida del movimiento, según el antes y el después. Y yo le agrego, con una conciencia que delimite la hora. La definición de Aristóteles es esa, ¿no? El tiempo es el número, la medida del movimiento, según el antes y el después, cuyo límite es el ahora, que marca. Y ese ahora ya, ahí ya, ¿quién introduce ese ahora? Pues la conciencia, ¿no? Los sujetos que determinan, bueno, aquí, presente, pasado, futuro. Dicho esto, voy de nuevo a la física de Aristóteles, voy de nuevo a la física, un poco para ahondar en el problema respecto a la... Bueno, ya vimos que Aristóteles va a defender que en realidad hay un movimiento isocrónico. Esto quiere decir un movimiento que en sí mismo mide el tiempo, ¿no? Es el movimiento de los astros. En sí mismo, ese movimiento es el que se debe medir. Para eso va a dar toda una argumentación, ¿no? Pero nosotros no la saltemos, ¿no? Va a determinar cierta objetividad respecto al movimiento. Él va a decir cuál es el movimiento, digamos, que deberíamos medir, pero el problema surge cuando determinamos el otro elemento de la ecuación, que es la conciencia o el alma, ¿no? Él así le llama. Déjenme, les comparto mi pantalla. Alguien que me recuerde que les pase la física al ratito, ¿no? Por favor, para que si ustedes quieren hacer esta lectura también, la puedan ir haciendo. Física, ya lo estamos, ¿no? Libro cuarto, capítulo 14. 222E, línea 30. 14. Consideraciones adicionales, tiempo y alma. Hechas estas precisiones, es evidente que todo cambio y toda cosa movida son en el tiempo. Porque más rápido y más lento se dicen con respecto a todo cambio, pues es manifiesto que esto es así con todo cambio. Digo que se mueve más rápido aquello que, moviéndose con movimiento uniforme y sobre una misma extensión, cambia hacia el sujeto antes que lo haga otro, como en el caso del desplazamiento. Sea que ambas cosas se muevan circularmente o en línea recta, y de manera similar en los otros casos. Pero lo que es antes es en el tiempo, pues hablamos de antes y después según la distancia respecto de la hora. Y el ahora es el límite del pasado y el futuro. Así, puesto que los ahoras, y aquí los ahoras, entre estas comillas, son los límites, es la medida, ¿no? Son en el tiempo. El antes y el después también serán en el tiempo. Pues aquello en lo cual los ahoras existen es también aquello en lo cual existe la distancia entre los ahoras, ¿no? Aristóteles parece que ya presupone que el tiempo es algo continuo. No lo puede, aunque tú lo partas, no son muchos tiempos, ¿no? Uno solo, es algo continuo. Eso es algo que argumenta en las secciones, digamos, anteriores, ¿no? Pero antes se dice de manera opuesta según se refiere al pasado o al futuro. Con respecto al pasado, lo llamamos antes a lo que está más alejado de la hora y después a lo que está más próximo. Pero con respecto al futuro, llamamos antes a lo más próximo y después a lo más lejano. Lo más pronto posible, ¿no? O sea, ahí el tiempo
lo más próximo, ¿no? Respecto al futuro. El después es un tiempo muy lejano, ¿no? Muy bien. Así, puesto que el antes es en el tiempo y todo movimiento tiene que acompañarle un antes, es evidente que todo cambio y todo movimiento existen en el tiempo. Bueno, es también digno de estudio el modo en el que el tiempo está en relación con el alma. ¿Y por qué se piensa que el tiempo existe en todas las cosas? En la tierra, en el mar y en el cielo. ¿Acaso porque el tiempo es una propiedad o un modo de ser del movimiento, ya que es un número, y todas estas cosas son móviles, pues todas están en un lugar y el tiempo y el movimiento están juntos en tanto en potencia como en acto? Bueno, aquí está esta pregunta. En cuanto a la primera dificultad, ¿existiría o no el tiempo si no existiese el alma? Porque si no pudiese haber alguien que numere, tampoco podría haber algo que fuese numerado. Y en consecuencia, no podría existir ningún número. Pues un número es o lo numerado o lo innumerable. Perdón, pues un número es o lo numerado o lo numerable, o lo numerable, perdón. Pero sin nada que no sea el alma o la inteligencia del alma puede enumerar por naturaleza, resulta imposible la existencia del tiempo sin la existencia del alma, a menos que sea aquello que cuando existe el tiempo existe, como sería el caso si existiera el movimiento sin que existe el alma. Habría entonces un antes y un después en el movimiento y el tiempo sería estos en tanto que numerables. Bueno, este es un párrafo bastante oscuro, pero creo que de alguna manera podemos ir sacando algunas cosas, ¿no? Tenemos esta pregunta, ¿no? Por una parte, ¿el tiempo se da en todas las cosas? Es decir, ¿el tiempo es algo, una propiedad interna a cada cosa? Esa es una primera dificultad, ¿no? Vamos a pensar, bueno, si eso es así, entonces ¿existiría el tiempo si no existiera el alma? Y vean las razones que da, ¿no? Si no pudiese haber alguien que numere, tampoco podría haber algo que fuese numerado. Y en consecuencia, no podría existir ningún número, pues un número es o lo numerado o lo numerable. Y agrega, además, ¿no? No solo esto, no solo si no existiera alguien que delimitara, no, que numerara, es la inteligencia del alma la que tiene esa característica de delimitar, de numerar. Sin nada que no sea el alma, o mejor dicho, ¿no? La inteligencia del alma puede numerar por naturaleza, solo nuestra alma puede hacer eso. Entonces resulta imposible la existencia del tiempo si no hay un alma. Y ya luego dice, bueno, a menos que sea aquello que cuando existe el tiempo existe. Vaya, ¿no? Esta expresión es un poco extraña. A menos que sea aquello, el tiempo, que cuando existe el tiempo existe. Es una expresión muy extraña, ¿no? A ver, hay una nota incluso, vamos a ver qué dice la nota. 159. Último lugar de la física donde aparece la fórmula O poteón. O poteón. Sí, existe en tanto que existe, ¿no? O poteón. Ross nos dice, en su obra,
que en este caso podemos bien omitir el on, es decir, el ser, la partícula de existencia, junto con Simplicio, y traducirla tal como that what is, ¿no? ¿Alguien se sabe esta traducción del inglés? That which is aquello que Sobre es, lo ¿no? que desea. Que es, ¿no? Ajá, sobre lo que es, ¿no? Aquello que es, ¿no? Es decir, con respecto a su hipokaimenon, a su sustancia, esta es la palabra griega hipokaimenon, que significa sustancia, hipokaimenon. ¿Cuál es la sustancia del tiempo? El movimiento, ¿no? Porque si no hubiera movimiento, entonces no habría tiempo. Esa es su sustancia, ese es su hipokaimenon. Ahora está preguntándose si en realidad no, esa sustancia, ese hipokaimenon, no es en realidad el alma. Pero no, Aristóteles aquí va a optar, ¿no? No. El sustrato del tiempo es el movimiento. Esa es una interpretación de esta frase tan extraña. Aristóteles parece que decir, o pensar que el tiempo, la sustancia es más bien, es decir, el ser del que depende el tiempo es más bien el movimiento. Esa es una interpretación de esta frase. O bien, como dice B, mantenerla y traducirla that in which time exists, que es siendo mientras el tiempo existe. Que también significa el sustrato del tiempo. Brage, por el contrario, piensa que el verbo no es existencial, sino copulativo. Y lo traduce, cela que tant poté le temps est temps. Cela que tant poté le temps est temps. Bueno, aquello que estando en el tiempo es tiempo. La traducción de Hussey es muy sugestiva. Except that there could be that x which time is, whatever x make it what it is. Excepto aquello que podría ser aquella x mientras el tiempo es, cualquier cosa que x haga que sea. Bueno, fíjense, esta es una frase un poco extraña, ¿no? Pero la idea es que Aristóteles en el fondo se está diciendo, no. El tiempo en realidad depende del movimiento. ¿Cómo sería el caso si existiera el movimiento sin que existiera el alma? ¿No? O sea, el movimiento persiste, aunque el alma no. Aristóteles le va a dar por eso una prioridad, ¿no? Porque nuestras almas probablemente no existan, pero el movimiento sí. Entonces, si nosotros pensamos que el alma es la que hace que dependiera el movimiento, perdón, de la que depende el tiempo, caeríamos en este absurdo, ¿no? Habría entonces un antes y un después en el movimiento. Bueno, eso ya, pues no, porque el movimiento ya determina el tiempo, ¿no? Y el tiempo sería estos, antes y después, en tanto que números o numerables, ¿no? Tendrían una prioridad el pasado, el antes, el después respecto al presente, ¿no? ¿En qué tal esta dificultad? ¿Habría tantos tiempos como conciencias existiesen? Es un poco el peligro, ¿no?, que ve Aristóteles. Hay también otra dificultad, a saber, ¿de qué movimiento el tiempo es número? ¿Acaso de uno cualquiera? Porque las cosas se generan y se destruyen y aumentan en el tiempo, y también se alteran y se desplazan en el tiempo.
El tiempo es número de cada movimiento en tanto que hay movimiento. Por eso, en sentido absoluto, el tiempo es un número de un movimiento continuo, no de cualquier clase de movimiento. Pero también otras cosas podrían haberse movido ahora y habría un número de cada uno de los movimientos. Habrá entonces un tiempo distinto para cada una de ellas y dos tiempos iguales existirían simultáneamente. Esto no es posible, porque un tiempo que sea igual y simultáneo es uno y el mismo tiempo. La idea de continuidad del tiempo, ¿no? Es uno solo. Y también los que no son simultáneos pueden ser uno y el mismo en especie. Pues si hubiese perros en un lado del tiempo y caballos por otro, tanto como otros fueran 7, el número sería el mismo. Bueno, de la misma manera, el tiempo de los movimientos que tienen líneas simultáneos es el mismo y el mismo. Es uno y el mismo. Aunque uno sea rápido y otro lento, uno un desplazamiento y otro una alteración. El tiempo es pues el mismo, ya que el número es igual y simultáneo para la alteración y desplazamiento, y por esta razón, aunque los movimientos sean distintos y separados, el tiempo es en todas partes el mismo, porque el número de los movimientos iguales y simultáneos es en todas partes uno y el mismo. Bueno, y va a dar los ejemplos de esos movimientos simultáneos, ¿no? Perdón, de esos movimientos uniformes, que son los desplazamientos circulares, ¿no? Eso es lo que miden, un movimiento regular en forma cíclica, en forma circular, ¿no? Por eso, bueno, perdón, ahora bien, ya que hay desplazamientos, y voy a avanzar un poco más, quiero ir ya hacia el final de esta sección, ¿no? No, me parece que ya hasta eso, hasta ahí es todo, porque ya lo demás va a hablar acerca de este movimiento circular, ¿no? Le va a dar esta preeminencia al movimiento circular, ¿no? Ustedes lo ven. El movimiento circular uniforme es la medida por excelencia. Bueno, aquí añadir firma. No, lo que quería era señalarlo. Bueno, ya, vamos a cerrar esto porque, híjole, no sé qué pasó. Bueno, pero ahí está, ¿no? A ver. No, no quiero firmar. Bueno, cerrar. Esto es lo que quiero hacer. El movimiento circular uniforme es la medida del tiempo por excelencia. Ni la alteración ni el desplazamiento son uniformes, ¿no? Entonces, por eso se piensa que el tiempo es el movimiento de la esfera. Porque porque por son medidos los otros movimientos. Y el tiempo por este movimiento. Fíjense cómo Aristóteles regresa a la hipótesis anterior, en el que el tiempo era el movimiento de la esfera, ¿no? Al ver este problema de que, bueno, la relatividad de la subjetividad de los tiempos, de las medidas, ¿no? Las conciencias que miden son relativas, contingentes, ¿no? No puedes determinar de forma necesaria estas propiedades que va teniendo el tiempo, que es continuo, ¿no? No lo puedes dividir, que es uno, etcétera, ¿no? Aristóteles al final se va a decantar por esta idea. El movimiento circular uniforme es la medida por excelencia. Bueno, y miren la nota, ¿no? En el libro quinto, etcétera, se estudia el movimiento uniforme, estableciéndose como condición necesaria que su velocidad sea constante, lo que supone una referencia a un patrón temporal fundado en un movimiento circular uniforme. Como se indicará en el libro octavo y en Acerca del cielo, libro segundo, sobre la primicia de este movimiento circular uniforme, etcétera, etcétera.
¿no? Bueno, y ya luego termina, nada más con esto, ¿no? Por eso lo que comúnmente se dice, se sigue de lo anterior. Pues se dice que los asuntos humanos son un círculo. Bueno, a veces triángulos, ¿verdad? A veces, Bizarre Love Triangle, dice una canción de Joy Division. A veces los asuntos humanos son círculos y que hay un círculo en todas las cosas, que tienen un movimiento natural y están sujetas a generación y destrucción, ¿no? Fíjense la visión cíclica de el cosmos que va a tener Aristóteles, ¿no? No elíptica. Por eso el mundo, en la filosofía de la naturaleza de Aristóteles y de Ptolomeo, pues las esferas, las órbitas, ¿no? Los planetas, etcétera, giraban en círculos. Y por eso se dice que todas estas cosas son juzgadas por el tiempo. Y porque tienen un fin y un comienzo como si fuera un ciclo. Pues se piensa que el tiempo mismo es un círculo. Y se piensa así porque el tiempo es la medida de tal desplazamiento. Aquí ya quitó las preguntas acerca del alma. ¿No? El tiempo es la medida de ese desplazamiento. Y él mismo es medido por ese desplazamiento. No necesita del alma. Perdonen, perdón, no tenía la cita aquí precisa, ¿no? Hace ratito. Es lo que estaba buscando. Entonces, el tiempo es el movimiento de la esfera, pero al mismo tiempo es ese mismo movimiento, el número. Así decir que el acontecer de las cosas es un círculo, es decir que hay un círculo del tiempo. Y esto es así porque el tiempo es medido por el movimiento circular. Porque en lo medido no se manifiesta ninguna otra cosa excepto la medida. En lo medido no se manifiesta el alma, sino la medida. A menos que queramos tomar el todo como una multiplicidad de medidas. Pero no, el tiempo es uno. Se dice, perdón, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fíjense cómo Aristóteles se enfrenta a esta idea. Bueno, si no existiera un alma, entonces no habría. Pero al final recula, ¿no? Va para atrás. No, espérate, porque habría una multiplicidad de medidas, ¿no? Y apela a la idea del tiempo cíclico. Es una idea muy natural, ¿no? Bueno, pues celebramos cumpleaños, ¿no? Hasta dicen, ay, ya no voy a decir cumpleaños. Feliz vuelta al sol, ¿no? Ay, ya para ya verte más cool, ¿no? O más ridículo, según, ¿no? Cada quien se ha amargado como pueda, ¿no? Pues sí, ya completé un ciclo, ¿no? Ya hasta hay memes y todo, ¿no? Te cortas el pelo, te pintas las cejas, ¿no? Ya te rasuras diferente, ya cerrando ciclos, ¿no? Ya ahora, como que el tiempo, de pronto, fíjense, ¿no? Lo que era una especie de trama al principio, una especie de secuencia lineal, yo le llamaba, ¿no? La trama del tiempo, perdón por mi concepto, no me lo critiquen, o critíquenmelo, ¿no? Mejor, critíquenmelo para que haga uno mejor, ¿no? La trama del tiempo, ¿no? Bueno, pues la secuencia lineal del tiempo, en realidad no es una línea, sino más bien es como un ciclo, ¿no? Como un círculo. Entonces, bien interesante la visión del tiempo que tiene Aristóteles, ¿no? Nosotros, obviamente, pues ya estudiantes de filosofía de la postmodernidad, ¿no? Postmodernidad, ya estamos más allá de la modernidad, ¿no? Yo lo diría. De la postmodernidad, ya estamos más allá de eso. Pues obviamente tenemos una visión un poquito más lineal, ¿no? Sí hablamos un poco como, incluso hasta cristianamente hablando, ¿no? El inicio del tiempo
y el fin de los tiempos, ¿no? O sea, muy cristiano, ¿no? La cosa, ¿no? Hubo un momento en el que empezó el tiempo, cuando Dios crea, y de pronto, ¡fum!, ¿no? Va a llegar el momento en el que se va a acabar ese tiempo, ya, va a llegar el límite del tiempo, se va a acabar, ¿no? En la eternidad, o no sé, ahí yo, la verdad, hace mucho que no leo la Biblia, pero pues ahí hay un relato, ¿no? Sobre el final de los tiempos. Y vamos nosotros avanzando, ¿no? Así como, o luego la idea un poquito más ilustrada, por eso les digo ya más postmodernos, de la modernidad, ¿no? La idea del tiempo, justamente como esa progresión, incluso hasta ascendente, ¿no? O sea, el tiempo es como una especie de línea que nos lleva casi de la prehistoria a las cavernas, éramos salvajes 100%, carne cruda, todo, hasta ya ahora que hemos progresado, ¿no? Hemos avanzado en la civilización y ahora comemos sushi con tenedores, ¿no? Porque ya, o tu hot dog con palillos chinos, ¿no? Para que, digo, ya, hemos llegado a un grado civilizatorio y somos, de cierta manera, el progreso, ¿no? El futuro siempre es mejor que las cosas del pasado, ¿no? De cierta manera. Es como una idea más así, cíclica, perdón, más lineal, yo diría. Espero, si estoy equivocado, si alguien todavía tiene esta idea como más cíclica del tiempo, adelante, ¿eh? Yo más o menos es lo que sospecho, que en la modernidad se abandona un poco esta idea del tiempo en términos cíclicos y se va más bien a un poco esa idea como más progresivista, ¿no? Más lineal. Pero bueno, eso es hasta donde yo he podido ver. Si tal vez, no sé, todavía se sigue interpretando, ¿no? Ya lo he puesto, ¿no? Un poco. Un nuevo año, ¿no? Celebras un ciclo de vida, ¿no? Algo así, en fin. Entonces, bueno, no sé qué les parece esto. ¿Tengan algunos comentarios? Me gustaría oírlos. ¿Algún comentario? Adelante, adelante. Los escucho. Tiene el micrófono abierto, ábranlo. Me recuerda mucho, incluso se relaciona, ahí lo mismo lo menciona, a la lógica hegeliana. Así, descaradamente. Por la infinitud, y aquí habla también, ¿no? Sobre los círculos, pretenden una unidad, y esa esencia, ¿cómo es la esencia subjetiva, objetiva, y luego una esencia más allá, ¿no? Siento yo que igual fue aquí lo mismo que pasó en este último pasaje con Aristóteles, de que primero fue hablando del alma, y al último fue como que lo quitó, quitando esa esencia y se quedó solo con los conceptos así objetivos, y no tan objetivos del tiempo, sino su esencia del tiempo. Bueno, así lo considero. Sí, 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 sí. Por ahí, en una charla con un amigo, filósofo también, estudiante de filosofía como todos, ¿no? Y discutíamos acerca del tiempo y todo. Fíjense cómo son dos perspectivas distintas, ¿no? En el mundo antiguo, muy bien con lo que has dicho. Aristóteles, de pronto, me decía él, ¿no? Incluso, sería el representante de lo que él llamaba en aquel momento, mi querido amigo Adrián, llamaba en aquel momento el tiempo objetivo. Porque aquí el peso de la esencia, es decir, del ser del tiempo, se basa en una cuestión objetiva, el ciclo de la esfera, algo que no depende del sujeto. Y poníamos el caso, que ya había hablado ayer, ¿no? De San Agustín, porque de eso él estaba haciendo su trabajo, era un trabajo confrontativo, muy interesante, ¿no? Y muy provechoso para todos, y para él más, entre San Agustín y Aristóteles. Porque San Agustín, como lo habíamos visto ayer, en las confesiones, en el libro 10 de las confesiones, perdón, no sé si es el 10 o en el 11, me disculparán, ahí precisa la cita, pero es en alguno de esos dos, en el 10 o en el 11, es en el que va a hablar acerca del tiempo, y para Aristóteles el tiempo va a ser definido con un concepto, con un término latino muy interesante, que se llama dicentio animi.
es cierto. Va a haber para Agustín, igual que para el propio Aristóteles, una relación cercana entre el movimiento y el tiempo. Eso es cierto. Sin embargo, el movimiento que va a plantear San Agustín es un movimiento del alma, no de los cuerpos físicos. Por ejemplo, por eso le llama disentio, porque el alma se extiende hacia el futuro, se disiente. Eso es lo que pasa cuando pienso en el futuro. Se disiente mi alma se expande, ¿no? Se desparrama hacia el futuro. Pero es mi alma la que se mueve hacia el futuro. O se contrae, ¿no? Viene hacia así. Viene al presente, ¿no? Se mueve y se contrae. No se disiente, sino se contrae. O luego recuerda, va hacia el pasado. Pero en el fondo esos movimientos son del alma. Es el alma la que se va hacia el futuro cuando se disiente o se va hacia el pasado cuando recuerda y se queda en el presente cuando se concentra, cuando se agrupa. Fíjense qué idea, ¿no? Tan filosófica, ¿no? A veces uno diría, bueno, está muy fumado, ¿no? ¿Qué onda, no? Pero no me crean a mí, ahí lean a San Agustín. Y él me decía, este estudiante me decía, a San Agustín yo lo voy a poner como el tiempo subjetivo. Es una visión del tiempo en el que el alma, la subjetividad, juega un papel fundamental frente al tiempo objetivo, ¿no? de Aristóteles. Yo le decía, sí, esto me fascina tu explicación, es una cosa que me parece que es muy acertada. Solo yo le pondría un reparo, le decía a él, y sería que no podríamos hablar de dos tiempos. O sea, no es el tiempo objetivo frente al tiempo subjetivo. Es el tiempo. No hay dos tiempos, ¿no? No está el tiempo subjetivo y el tiempo del mundo objetivo, ¿no? Sino que es el tiempo. Es uno. Tiene esa característica de unicidad. Acuérdense, yo vi la película de zombies, me pareció, sí, pero el tiempo es uno. O sea, saliste y es 2 horas. Mi amiga se le hicieron 20, ¿no? Pues sí, pero bueno, yo 2 horas. 2 horas duro, es uno para todos, ¿no? Ese punto, digamos, está muy padre. Qué bueno, ahí ese comentario, digamos, me dio pie para decir esto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Es una gran discusión, ¿eh? Esto es una gran discusión. Kant, ¿dónde se va a poner? En un punto intermedio entre estas dos. Adelante, escuché por ahí una manita alzada. Sí, soy yo, maestro. Nada más quería confirmar referente a lo que comenta Aristóteles en cuanto al movimiento, que lo representa como algo circular porque no hay, él dice que no es infinito el movimiento, pero tiende hacia allá porque es continuo. Entonces, podríamos considerar también al tiempo en esa misma representación como el movimiento. Sí, aquí Aristóteles está dando justo pie a eso, ¿no? Él mismo lo dice, el movimiento de la esfera, que es un movimiento continuo y todo, pues es el tiempo mismo. Es el mismo el número. Es movimiento, pero al mismo tiempo ese movimiento es su propio número. Y gracias a ese movimiento nosotros podemos medir otros tiempos, ¿no? Podemos medir otros movimientos uniformes.
Fíjense cómo se relaciona la idea del movimiento uniforme, ¿no? Circular uniforme. Que para él era el perfecto, ¿no? Entonces aquí uno se puede plantear legítimamente la pregunta, tal vez hacia allá va su inquietud, no lo sé, pero entonces el tiempo también es eterno, ¿no? Qué contradicción. O sea, el tiempo, si se supone que la eternidad está enfrentada, es contrario, ¿no? Al tiempo. O sea, pero el tiempo siempre ha sido, porque es continuo, ¿no? Y tiende a siempre ser. Sin embargo, y esto es importante también decirlo, el tiempo no es propiamente un ser. Es más bien como una especie de accidente, porque depende del movimiento. Está más cerca del no ser, ¿no? No sé si lo ven, el tiempo, que del ser, ¿no? Por una parte, porque si no hubiera conciencia, entonces no habría, por una parte, y en ese sentido es dependiente, ¿no? Es como una especie de accidente del sujeto, vamos a usar esos términos, perdón, pero también es un ser, digamos, no sustancial, sino accidental, en el sentido aristotélico, ¿no? Que depende de otro ser para existir. En este caso es el movimiento. A veces el tiempo, ¿no? De pronto se siente uno aburrido, pues porque no hay mucho movimiento. Se aburre porque pues, hay un largo lapso de tiempo en el que no hay movimientos, ¿no? Aparentemente, sí, pero lo que se mueve es el todo, ¿no? Aunque tú no percibas, ¿no? Pues, aparentemente, pero se mueve el todo. Entonces no necesita. Y si no se moviese, entonces no habría. Entonces no es una cosa, no es un ser, no es una sustancia. Más bien parece ser como una especie de accidente. ¿Cuál va a ser el giro de Kant? Efectivamente, no es una sustancia, es cierto, no es una cosa, el tiempo, pero eso no lo hace menos ser. Vean el cambio metafísico. No es una sustancia, pero no por eso no hay condiciones universales y necesarias para esto, para el tiempo. ¿Qué es entonces el tiempo? Una relación de la conciencia con el movimiento. Es la unidad sujeto y objeto. Es una relación. Por eso es fenómeno, porque es una relación. Eso significa ser fenómeno. Algo para mí, como aparece a mí, pues hasta establece la relación. Eso es el tiempo, una relación. Y no porque no sea una sustancia, sino una relación, deja de ser menos ser. Eso es un golpe contra la metafísica sustancialista durísima. Porque el ser, dice Aristóteles en la metafísica, en el libro quinto de la metafísica, el ser se dice de múltiples maneras, ¿no? Así empieza su obra, esa parte de la obra. Sí, ¿no? Y habla, no sé qué, y dice, sí, se habla, pero analógicamente, ¿no? De ser en sustancia y ser accidental. Pero primariamente el ser se da en la sustancia. En la usía, ¿no? Pues vean, es el ser que por sí mismo existe. Denme cualquier definición de sustancia que tengan. Es el ser por antonomasia. Y ahora Kant va a introducir la idea que no, a ver, espérate, pum. El ser del tiempo tiene que ver no con una sustancia, sino con relaciones. Aristóteles ya lo dijo, nada más que le dio miedo esa cuestión de la subjetividad y todo eso. Está bien, pues él es un filósofo antiguo, ¿no? Ahí está un poco también esa marca entre la filosofía antigua y la filosofía moderna, la revolución copernicana. Estos vieron los objetos, pero yo voy a ver el sujeto. Vamos a ponerlo en el centro.
ese punto realmente es muy, muy importante. Esta teoría acerca del tiempo, que de una forma muy dura está expuesta en la crítica de la razón pura en la estética trascendental, de cierta manera son las conclusiones. El tiempo no es una cosa en sí misma, pero tampoco es una idea innata del sujeto. Es la relación entre la subjetividad, entre la intuición y los fenómenos. Es una relación de sucesión entre la subjetividad y los fenómenos. Esa regla de sucesión no es algo que exista ahí en el mundo, como piensa Newton. Ahora voy a ir hacia esa parte de Newton, ¿no? Que Newton se iba a decir, no, el tiempo no es un accidente. El tiempo es una cosa, ¿no? Sí es un ser. El tiempo absoluto del que habla Newton, ¿no? Igual que el espacio absoluto en los principios metafísicos, perdón, en los principios matemáticos de filosofía natural. Esta obra, pues, ¿no? En la que están expresado todo su sistema científico de la realidad, ¿no? Y del cosmos y todo esto. Ahí en ese texto, en el escolio general, hacia el final de la obra, Newton va a argumentar a favor de la existencia de un tiempo absoluto, que es independiente de esta definición que él va a llamar el tiempo vulgar. Creer que el tiempo es una medida, dice él, ¿no? Pues es eso, ¿no? Una especie de relación, ¿no? Es considerar el tiempo relativo, pero hay un tiempo que es absoluto. Y se avienta otras en Newton, el científico, ¿eh? Ese tiempo y ese espacio absoluto son los órganos sensoriales de Dios. El sensorium Dei. Es decir, a través del tiempo y del espacio, Dios nos percibe. Eso, no me crean a mí, lean a Newton. Ahí al ratito a ver si no lo pude encontrar hace rato, la obra, pero se los voy a buscar a ver si lo podemos leer, ¿no? Porque ahorita ya no creo que me dé tiempo de leer ese escolio general. A ver, igual y denme un segundito, no sé si quieran comentar algo mientras lo busco, el texto de Newton, y a ver si se los pongo por acá, ¿no? Para que lo leamos. En el que afirma un poco esta idea de que el tiempo, pues realmente es un ser, ¿no? Es un ser que existe. Es una esencia, ¿no? Es una cosa en sí. A ver, vamos a ver, ya lo encontré. Aquí está, nada más déjenme lo descargo, ¿no? Y se los busco y se los mando también, la obra de Newton, ¿cómo no? A ver, get. Muy bien, bueno, ya esperemos que se baje rápido. Y también buscamos el escolio y ahorita lo leemos, ¿no? Entonces, fíjense aquí estas ideas, ¿no? Acerca del tiempo. Digamos, si tendríamos que decir, frente a este esquema que me había propuesto Adrián, este estudiante al que he citado, del tiempo objetivo, el tiempo subjetivo, Kant, ¿en dónde se encuentra? No, el tiempo no es ni objetivo 100%, ni subjetivo, como piensa Agustín. El tiempo es la unión entre ambos. Es la relación que hay entre sujetos y objetos. Acuérdense, nada hay en la experiencia en orden temporal que la anteceda. Nada. Todos los conocimientos provienen de la experiencia. Entonces, necesitamos que haya movimiento, porque si no, no va a haber tiempo. O sea que esto es casi como la conclusión a toda la discusión que se surgió entre el racionalismo y el empirismo, ¿no? Como ¿Sí? propiamente Kant lo dice, ¿no? O sea, se están peleando, no sé ni por dónde, y ya Newton va y dice, no, es el tiempo. Y es como que fasca a todos los de antes, no sé. Sí, en cierta medida la síntesis se puede ver en que en realidad tanto empiristas como racionalistas seguían todavía un esquema muy ingenuo del conocimiento.
en el que el conocimiento dependía del objeto. Bueno, el racionalista ya tal vez no tanto, ¿no? Ya para el racionalista, tipo Descartes, tipo Leibniz, el conocimiento humano depende nada más de la razón humana. A veces ni siquiera de la presencia de cosas objetivas, llamémosle lo que podemos captar a través de los sentidos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, aquí está la obra, ahorita se las paso. ¿La pueden ver? ¿Sí la pueden ver? La obra de Newton. A ver. Okay. Ah, no, a ver. No, no se ve. Déjenme, se las comparto. A ver, dejar de compartir. Les voy a compartir la obra de Newton. Una pestaña. Isaac Newton. Miren, está en la editorial Tecnos. Está en la editorial Tecnos. Esta es una versión, pues, PDF. Aquí lo pueden ver. Principios naturales de filosofía natural. Principia Mathematica. Filosofía Naturalis. 1686. Bueno, en Londres, ¿no? Al muy ilustre Isaac Newton. Este poema lo escribe Edmund Halley. Ah, mira, sí, oda dedicada a Edmund Halley. El mismo del cometa Halley, ¿eh? Que había alumnos a los que me gustaba apodarles Halley, ¿no? Porque aparecían cada 1000 años. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Hay una aquí obrita, bueno, déjenme ver, aquí están los prólogos. Espero no aburrirlos, voy a ir hacia el final, perdón, el escolio general. Vamos avante, a ver. Perdonen, es que a veces, ya saben, ¿no? Producciones con lo que hay. Es un libro muy interesante y es un libro muy duro, también. Mucha geometría, mucho cálculo, ¿no? Eso se lo debemos también, pues esta obra, nada más y nada menos. Ya lo saben, ¿no? Incluso hubo una disputa, pues un poco agria, no sé cómo decirlo también. Newton no se quiso meter mucho, pero Leibniz, incluso yo hasta podría decir que a veces hizo un poco el ridículo, ¿no? A ver, voy a dejar de compartirles porque ya se me trabó aquí mi pantalla, hombre. Bueno, lo voy a compartir mejor del PDF en lugar del navegador. Permítanme un segundito. Entonces, hubo una disputa, ustedes lo saben, ¿no? En el siglo XVII, entre Isaac Newton, no propiamente Isaac Newton, pero uno de sus discípulos, llamado Samuel Clarke, con Leibniz, porque Leibniz de pronto, pues eso, ¿no? Reclamaba para sí la invención del cálculo infinitesimal, esa materia de preparatoria, pues que a todo mundo nos hace sufrir, ¿no? Bueno, ahora ya es de prepa, ¿no? Ahora ya hasta cualquiera sabe cálculo, hasta te critican si no sabes, ¿no? Este burro no le gustan las matemáticas, pues se metió a estudiar filosofía, ¿no? Ya te critican así, bueno, pues tampoco es para tanto. Entonces, al contrario, ¿no? Yo diría, pues, uno tiene que saber matemáticas para estudiar filosofía, pues si no, entonces vete de aquí, ¿no? Platón ya mismo lo dijo, no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Eso decía el muro de la academia, el pórtico de la academia, ¿no? Lo recordarán. Nadie pase este lugar si no sabe geometría. Es Platón. Bueno, el propio Newton no se metió en esa controversia. Newton ya era una celebridad. Pero bueno, al final el propio Newton parece que él se queda con esa autoría, ¿no? Entre Samuel Clarke y aquel otro. Bueno, pues aquí vemos estas mediciones, en fin. A ver, aquí, perdonen, ¿eh? Quiero ir hacia el escolio general. A ver, voy hacia el índice mejor. Las leyes del movimiento, miren, aquí ustedes lo pueden ver. Axiomas o leyes del movimiento, ya lo ven. Y aquí está, pues, el cálculo, ¿no? Ya saben, las cónicas, las excéntricas, las parábolas, las hipérboles, elípticas. Pues ya lo saben, eso es cálculo, ¿no? A ver, no.
el sistema del mundo, escolio general. Ay, no viene la página, no, de veras. Qué desgracia. Oh, eso sí vendrá, a ver. No viene la página, bueno. Ah, bueno, pero aquí parece que sí está, escolio general 311. Bueno, vamos a la 311. 311, miren, más o menos, ¿no? No, pero este no es el escolio general. Bueno, vaya, qué desgracia. Escolio general, aquí está, no, pero este es el escolio de las proposiciones, problema tal, tal. Perdonen, perdonen. Lástima que no lo tengo yo aquí físicamente, es más fácil tratarlo, ¿no? Cuando tienes el texto aquí a la mano. Por desgracia, pues no lo tengo aquí, está en otro lado. Entonces, bueno. Bueno, caray. Importante solo señalar eso. También el doctor Lazos va a señalar esta idea, ¿no? Del tiempo, newtonianamente hablando. E incluso el propio doctor Lazos va a anteponer la idea del tiempo newtoniano, que es una idea de que el tiempo es una cosa en sí, igual que el espacio. Va a plantearnos el propio Kant frente a esa perspectiva que él va a exponer, el propio Kant en la estética, la perspectiva leibniziana, ¿no? Según la cual tiempo y espacio sí son una especie de relación, pero no con la conciencia, sino entre los objetos. Esa es otra idea, que era la idea de Leibniz, de que el espacio y el tiempo en realidad sí eran una relación. Por eso son fenómenos, porque son seres relacionales, no son cosas en sí mismas, pero la relación es entre objetos, no es una relación entre el sujeto y el objeto. Tiempo y espacio, según Leibniz, y eso ustedes lo ven aquí en la estética trascendental, no es, miren aquí sobre los movimientos de la luna, bueno, no es un movimiento, perdón, no es una relación entre objetos, sino es una relación con la conciencia de los objetos con ella, ¿no? Bueno, a ver, perdonen, híjole, qué desgracia esto que no tenga el índice, la página, y yo pues tampoco lo encuentre, ¿no? Bueno, vamos hacia un momento más. Ya si no, lo dejamos por ahí. Y me concentro entonces con esta idea de Kant, ¿no? Si quieren podemos también leer ahora la crítica de la razón pura, particularmente, bueno, pues claro, ¿no? Aceptar. Bueno, aquí ya hay algunos problemas. Bueno, qué desgracia. Sistema del mundo. Bueno, ya estamos aquí. Libro tercero. Al menos ya es aquí. Kepler, Descartes, Boyle, las esferas centrípetas, bueno, las certezas de la prueba. Ya estamos cerca, no os desesperéis. Un segundito. Correcciones. ¿Por qué los planetas? Bueno, en fin, el acuerdo, coincidencia. No va a ser que el escolio general no esté, no puede ser posible, ¿eh? No, ya aquí ya es el colmo. Bueno, ni modo. Qué vergüenza. Ustedes disculparán estas versiones piratas, ¿no? Bueno, ya, dejemos eso. Pues no, desgraciadamente aquí ya hubo un corte de la obra. A ver si lo podemos encontrar tal vez en la red. Escolio general, ¿no? Bueno, ni modo, ya para qué le hago más, ¿no? Ni modo. Pero qué decir, ¿no? Sobre este escolio general, pues nada, para Newton, ¿no? Eh, a ver si lo encuentro. Es que sí quisiera leerlo, perdonen, ¿eh?
Sí me interesaría leerlo. Matemática. No, ya va a ser muy difícil. No, ya va a ser muy difícil. Bueno, ni para pasarles la edición porque parece que está muy chafa, no voy a buscar otra. Recordarán ahí entonces, escolio general, principios matemáticos de filosofía natural, el escolio general del libro tercero, El sistema del mundo, en el que Newton va a defender esta idea de que el tiempo en realidad es eso, ¿no? Una especie de sensor, órgano sensorial de la divinidad. Y que esto que nosotros llamamos tiempo, que es una medida, en realidad es un tiempo relativo, que no sería posible si no existiera ese otro tiempo. Y va a dar toda una demostración. Por eso me interesaba leerlo, ¿no? Porque nos va a dar una demostración de cómo es necesario que exista un tiempo absoluto que nos permita medir el tiempo relativo. Entonces, bueno, pues ahí está, digo, es una parte de lo que plantea este problema del tiempo y que me gustaría decir, digamos, de la estética. Aquí quisiera ya, ahora sí, ir a la crítica de la razón pura, dejar un poco de lado este planteamiento tanto aristotélico como newtoniano, etcétera, y de pronto hablar, ¿no? Un poco de la exposición de la estética trascendental, y bueno, cuáles son algunas de sus conclusiones y estas tesis, ¿no? Dejemos de lado ya la sección dedicada al espacio, pasemos nosotros ahora a la sección llamada con el número, numerada con el parágrafo 4, la estética trascendental, sección segunda, el tiempo. Y ya lo habíamos platicado. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de exposición metafísica y exposición trascendental? ¿No? En la exposición metafísica se va a exponer todo lo que se puede pensar a priori, universal y necesario, de este concepto. Entonces vamos a ver 4 características de este concepto del tiempo, 5 características, ¿no? De a priori que tiene este concepto. ¿Están todos por ahí? Estoy yo en A30, B46. A ver, perdonen, tampoco tengo el texto acá en el PDF. Bueno. Si lo tienen por ahí. Kant, crítica de la razón pura, A30, B46. B46. Bueno, exposición metafísica del tiempo. 1. El tiempo no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia. Tesis, ¿no? Esa es una primera exposición, ¿no? El tiempo no es un concepto empírico que se obtiene mediante la experiencia. En efecto, tanto la coexistencia como la sucesión no serían siquiera percibidas si la representación del tiempo no les sirviera de base a priori. Para que nosotros podamos intuir movimientos, cambios, esto es un poco parecido a lo que Aristóteles ya nos había dicho, ¿no? Perdón, ya nos había dicho. Verás que mis lapsus están cada vez peores, ¿no? No tendríamos la idea de que las cosas son simultáneas, coexisten, si no hubiera tiempo, o que son sucesivas. Eso se da en la experiencia, ¿no? La idea de que hay algo que es simultáneo o algo que es sucesivo. Pero eso no viene de la experiencia, eso presupone el tiempo. ¿Ya lo ven? Bueno, a ver,
díganme si pueden ver mi pantalla que estoy compartiendo. No, ¿verdad? Voy a compartirlo ahora. Una pestaña, no, cancelar. Esa es la primera. Ideas como la coextensión o la sucesión no se dan en la experiencia, sino que presuponen esa idea del tiempo. Solo presuponiendo al tiempo, puede uno representarse que algo existe al mismo tiempo, simultáneo o en tiempos diferentes, sucesivamente. Esa es la primera característica, es el primer concepto, ¿no? 2. El tiempo es una representación necesaria. Esto es importante. El tiempo es una representación. No es algo como una cosa dada, es una representación. Y además es necesaria. Y sirve como base a todas las intuiciones, como fundamento de todas las intuiciones. Entonces, el tiempo no es una cosa, es una representación. No es una sustancia, no es un ser, es una apariencia, para usar el lenguaje, ¿no? Y sirve de base a todas las intuiciones. Con respecto a los fenómenos en general, no se puede eliminar al tiempo mismo. Aunque bien se puede eliminar a los fenómenos. Si no hay tiempo, no puede haber fenómenos. ¿Y eso cómo se demuestra? Porque podemos suprimir las apariencias, los fenómenos, y aún queda el tiempo. Por consiguiente, el tiempo está dado de forma necesaria y universal. Está dado a priori. Y solo en él es posible toda la realidad efectiva de los fenómenos. Estos pueden desaparecer, pero él mismo, como condición trascendental, como condición universal de la posibilidad de ellos, no puede ser suprimido. Esto es importante. El tiempo es una condición trascendental, es una representación que nos permite representarnos a los fenómenos. Pueden desaparecer estos fenómenos, pero el tiempo no. Ahora yo les invito, imagínense un fenómeno, una apariencia que no se dé en el tiempo. Piensa en un tiempo en el que no se da ningún fenómeno, ningún movimiento, nada. Lo podemos pensar, ¿no? Bueno, pensar. No conocer, no decir que hay conocimiento, pensar. Bueno, pues no es un concepto que se obtenga de la experiencia. Eso queda claro, porque es a priori, tiene estas características. Luego, ¿puedo yo pensar que hay objetos, perdón, que hay tiempo sin objetos, pero no puedo pensar que hay objetos o fenómenos sin tiempo? Eso no lo puedo yo pensar. Todos los fenómenos se dan en el tiempo. Ahora tengo hambre, mañana tengo sueño, hace rato tenía cansancio, etc. Aparecen en un lapso determinado de tiempo. Bueno, y aquí aparece importante. Punto número 3. En esta necesidad, a priori, se basa igualmente en la posibilidad de formular principios apodícticos sobre las relaciones temporales o axiomas del tiempo en general. Aquí viene la idea de las matemáticas. Con base en esta representación a priori,
Podemos construir el lenguaje matemático gracias al tiempo. El tiempo, no posee más que una dimensión, una sola línea. Diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos. Tiempo A, tiempo B, tiempo C, no son todos coexisten al mismo tiempo, no son todos simultáneos, sino que uno sucede a otro, ¿no? Esa es la idea del tiempo. Con esa idea nos quedemos, ¿no? Su unidad del tiempo tiene una sola dimensión, a diferencia del espacio, ¿no? En el que el espacio, diferentes espacios, el espacio de mi casa, yo le abro, salgo, pero sigo estando dentro del espacio del edificio. Y yo me salgo del edificio y sigo estando dentro del espacio de la cuadra, ¿no? De la cerrada, de la privada donde vivo. Y me salgo de la... Pero ahí los tiempos no son sucesivos, no es uno, luego otro, sino que en el espacio, todos esos tiempos, todos esos espacios son el mismo espacio. A diferencia de lo que sucede en el tiempo, ¿no? Que los tiempos son distintos, son sucesivos, no son simultáneos, ¿no? Estos principios apodícticos matemáticos no pueden ser obtenidos de la experiencia, pues esta no da la universalidad estricta, ni certeza apodíctica. Podríamos decir solamente, así lo enseña la percepción común, pero no, así debe ser. Estos principios, los principios matemáticos, valen como reglas bajo las cuales en general son posibles las experiencias. Y nos instruyen de esta antes de esta y no mediante esta. Los principios matemáticos que se construyen a través de la idea del tiempo nos instruyen previamente acerca de la experiencia y no a través de ella. Véanlo, porque son reglas universales, pues las leyes de las matemáticas. A ver, el teorema de Peano, ya saben, este matemático, ¿no? El sucesor de un número es otro número. Bueno, ok, ¿no? Perfecto. Al 1 le sigue el 2 y al 2 le sigue el 3 y así nos vamos, ¿no? Entonces, tengo un número, tengo otro número, perfecto, ¿no? Está muy bien. Pero la regla misma de sucesión, ¿de dónde la obtienes? Porque a lo mejor la idea de número, pues la obtienes de ver un objeto y tal, sí, pero de que un número se siga a otro, esa sucesión, la adición, la suma, si tú le sumas, le añades un número a otro número, te va a dar un número. ¿De dónde sacas esa regla de la adición? Eso no lo sacas de la experiencia. Y esa regla de que un número es sucesor de otro número es universal y necesaria, ¿no? Pues ya, no sé si ya se demostró, esperemos que sí ya lo hayan hecho por el bien de las matemáticas y de nosotros, pero el teorema de Peano, pues hay que demostrarlo, ¿no? Esperemos que ya esté demostrado. Pues es una verdad matemática universal y necesaria. ¿Y de dónde viene su validez? No de la experiencia. No viene de ahí. Este punto es importante porque va a tener que la conexión con la exposición trascendental de este concepto, ¿no? Miren, ya estamos por llegar a la hora, pero nada más déjenme concluir, ya estamos un poquito más de la hora, déjenme concluir con el punto número 4, que es importante, sobre todo porque este marca un cambio dentro del planteamiento respecto a la idea del tiempo. El tiempo no es un concepto discursivo, no es un concepto, no es una categoría conceptual, o como suele decirse, un concepto universal, sino una pura forma de la intuición sensible.
no es un concepto, es una forma de la intuición. Es el modo universal en el que nuestra intuición captura. Fíjense, no es un concepto, es una intuición. Pertenece a ese aspecto, a ese elemento del conocimiento que son las intuiciones. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? Este es el punto fuerte. Hay una fuente de conocimientos que no es conceptual. El tiempo no es un concepto. Y vamos a ver las razones. Tiempos diferentes no son partes de un mismo tiempo. Perdón, son solo partes de un mismo tiempo. La representación, que solo puede darse a través de un objeto único, es una intuición. El tiempo no es algo universal, general, es algo único, un tiempo. A diferencia del concepto ser humano, ¿no? Que es abstracto y abarca no a individuos, ¿no? No a particulares, sino a todos, ¿no? Es algo general. Es algo único. Ahí se da el contacto con los fenómenos. Y en ese sentido, es importante tenerlo en cuenta. El tiempo es una intuición única. Tampoco se podrá derivar el tiempo de un concepto universal. La proposición de que diferentes tiempos no pueden ser simultáneos. Eso no se puede sacar en términos conceptuales. Esta proposición es sintética. Diferentes tiempos no pueden ser simultáneos. Ese juicio amplía nuestro conocimiento. Eso no es algo que puedes saber nada más mediante conceptos, analizando el concepto de tiempo. Está contenida inmediatamente, por tanto, en la intuición y representación del tiempo. Bueno, perdonen, me he extendido un poco. Voy a seguir ya tal vez mañana, perdón, la siguiente semana que nos veamos con esto. ¿Qué hay que leer? ¿Qué lectura nos viene para la siguiente? Les voy a pedir, por favor, que lean la introducción de la lógica trascendental, por favor, ¿no? Que es ya la siguiente parte, avancemos. Toda la introducción de la lógica trascendental, por favor, toda la introducción, por favor, ¿no? Les voy a pedir de A50 a A63. A50 a 63. A50 a 63 de la lógica trascendental. Es toda la introducción. Tiene que ver, ya analizamos la sensibilidad, ahora vamos a analizar el entendimiento. Y avancemos, porque tenemos que llegar a lo más que se pueda, ¿no? No es acabar por acabar, pero hay que avanzar, ¿no? Gracias. No sé si quieran comentar algo, ¿no? Si no, ya para que vayan a su otra clase, su otro salón, si es que tienen otra clase así. Entonces, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias.